Nunca me consideré una persona frívola, pero a veces nuestras ideas más inocentes se convierten en verdaderos desastres. Todo comenzó cuando, cansado del trabajo rutinario y el estrés constante, decidí relajarme y, como se dice, desahogarme. ¿Quién hubiera pensado que en esa decisión inocente se escondía una trampa tan profunda? Sebastián, el hermano de mi esposa, acababa de regresar de su largo viaje por México. Sabes, siempre ha sido el tipo de persona en la que se puede confiar. Atlético, seguro de sí mismo y además un masajista profesional. Ya hacía tiempo que Sara, mi esposa, me hablaba de sus habilidades y ahora tenía la oportunidad de probar su destreza. Como buen mexicano, siempre me esfuerzo por hacer todo con pasión. Así que le propuse a Sebastián, ¿por qué no me das un masaje? Sara dice que eres un verdadero maestro. Por supuesto, lo dije en tono de broma, pero Sebastián tomó la sugerencia en serio y con gusto aceptó. Cuando comenzó el masaje, sentí cómo sus manos se deslizaban por mi espalda, frotando los músculos tensos. Sebastián era un profesional y pronto noté cómo el cansancio desaparecía. Pero cuanto más avanzaba el masaje, más extraña se volvía la atmósfera. En algún momento sentí que sus manos se acercaban demasiado personales. Pero, ¿qué podía hacer? Es solo un masaje, ¿verdad? Eso me decía a mí mismo, intentando ocultar la creciente sensación de inquietud. Todo el momento era tan absurdo que decidí simplemente disfrutar del proceso y no pensar en lo que podría significar. A la mañana siguiente me desperté con una pesada sensación en el corazón. Los recuerdos de lo ocurrido el día anterior no me dejaban en paz. Traté de convencerme de que todo estaba bien, que solo estaba exagerando. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Sara, como siempre, estaba ocupada con sus asuntos, y ni siquiera notó que algo andaba mal. Estaba tan inmersa en sus proyectos y planes, que no se dio cuenta de mis dudas. Yo, por el contrario, no podía dejar de pensar en cómo las fronteras entre Sebastián y yo comenzaban a desdibujarse. Todo el día intenté comportarme con normalidad, pero cada vez que me encontraba con la mirada de Sebastián, algo en sus ojos me ponía nervioso. No dijo una palabra sobre lo que ocurrió, pero en su comportamiento había algo que no me dejaba tranquilo. Sentía que él me entendía mejor que yo mismo. Ese día fue largo y tortuoso. Traté de evitarlo, pero nuestras miradas se cruzaban constantemente. Dentro de mí se encendía una extraña excitación. Sebastián parecía disfrutar de nuestro juego oculto, y no podía entender cómo una simple solicitud de masaje se había convertido en algo mucho más complejo. Por la noche decidí que algo tenía que cambiar. No podía soportar más esa tensión insoportable. Cuando llegué a casa, Sara estaba especialmente amigable, lo que aumentó aún más mi inquietud. Nos sentamos a cenar, y me sorprendí al darme cuenta de que no podía mirarla a los ojos. Ella estaba tan tranquila, tan segura, y yo estaba al borde. Después de la cena, ella propuso ver una película. Intenté relajarme, pero todo el tiempo sentía que algo me arrastraba de nuevo al momento en que Sebastián me dio el masaje. Sara, sin sospechar nada, se sentó a mi lado, y yo me esforzaba por no revelar mi estado interior. Pero todo ese tiempo no podía quitarme de la cabeza que algo había cambiado en nuestra relación. La situación se volvía cada vez más absurda, y me daba cuenta de que ese inocente masaje era solo el comienzo. Fue el primer paso en una dirección que cambiaría todo lo que sabía sobre mí, sobre Sebastián y sobre nuestra familia. La mañana comenzó como de costumbre. Sara, como siempre, estaba ocupada en la cocina, preparando café y bocadillos. Yo estaba sentado a la mesa, tratando de parecer imperturbable, pero dentro de mí se desataba una tormenta. En mi mente se arremolinaban los eventos de los últimos días, y no podía sacudirme la sensación de que todo había salido mal. La culpa y una extraña atracción que no podía explicar me estaban volviendo loco. Sara,
siempre atenta a mi estado de ánimo, finalmente notó que no estaba en mi mejor momento. Se sentó frente a mí, me miró fijamente a los ojos y preguntó: ¿Pasa algo, cariño? Su voz tenía un tono de preocupación, pero en su mirada había algo más, algo que me hizo tensarme. Me apresuré a decir que todo estaba bien, que solo estaba cansado del trabajo. Pero Sara no era de las que se dejaban engañar fácilmente. Noté cómo observaba cada uno de mis movimientos, como si intentara resolver un enigma. Sabía que ella percibía algo, y esa sensación no me dejaba tranquilo. Durante todo el día, capté sus miradas sospechosas. Empezó a hacerme más preguntas, interesándose por cómo pasaba el tiempo con Sebastián. Sentía que su curiosidad no era solo amistosa, sino penetrante, como si intentara averiguar algo. Esto comenzó a asustarme, pero lo que más me inquietaba era que no podía sacarme de la cabeza los momentos que pasé con Sebastián. Dentro de mí se encendía un deseo que no podía comprender, y mucho menos explicar. Por la noche, cuando volví a casa después del trabajo, Sara me recibió con una sonrisa inusualmente fría. Sentí como algo dentro de mí se enfriaba. Normalmente, siempre me recibía con alegría, pero hoy su mirada era extraña, cautelosa. ¿Estás ocultándome algo?, preguntó de repente, y su voz fue como una cuchilla que cortó mis últimos restos de tranquilidad. Intenté decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué podía responder? ¿Confesarlo todo? Pero ni siquiera yo entendía por completo lo que había ocurrido entre Sebastián y yo. Sara se acercó más. Su rostro estaba en la sombra, pero sentí su aliento frío en mi piel. ¿Piensas que no sé nada?, Zrenia continuó. Oí en su voz una extraña mezcla de ira y diversión sombría. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí cómo el sudor frío recorría mi cuerpo. Ella sabía, o pensaba que sabía. Intenté justificarme, pero Sara no me dio la oportunidad. Bueno, querido, dijo, dándome la espalda, es hora de que sepas lo que es un verdadero juego. Con esas palabras, se fue, dejándome en un estado de completa confusión y miedo. Sus palabras resonaron en mi cabeza, y entendí que esto era solo el comienzo. Pasaron varios días desde esa noche siniestra, y comencé a notar cómo empezaban a suceder cosas extrañas a mi alrededor. Sara, como si fuera por accidente, dejaba sus conversaciones telefónicas en altavoz, discutiendo nuestras relaciones personales con sus amigas. Escuché fragmentos de conversaciones que me hacían sonrojar de vergüenza y al mismo tiempo sentir una creciente sospecha. Luego, ella comenzó a publicar nuestras conversaciones personales en el chat familiar. Esos mensajes parecían inofensivos a primera vista, pero Sara los presentó de tal manera que en la mente de cada miembro de nuestra familia surgieron dudas y sospechas. Comenzó a jugar con nuestras debilidades, exagerando las cosas y haciendo que me sintiera acorralado. Una mañana me di cuenta de que Sara había decidido convertirme en su objetivo principal. Hizo que toda mi familia, mis amigos e incluso mis colegas comenzaran a verme como algo sucio, indigno de confianza. Cada día sentía cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba, y Sara solo observaba con su fría sonrisa. Intenté hablar con ella, explicarle que todo era un malentendido, pero ella solo se reía en mi cara. Empecé a darme cuenta de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Esto no era solo venganza, era un juego de destrucción, y Sara era la verdadera maestra. Todo comenzó cuando Sara propuso organizar una cena familiar. Honestamente, esa propuesta me hizo desconfiar. En los últimos días había estado tan fría y misteriosa que esperaba una trampa en cada una de sus palabras. Pero, ¿qué más podía hacer? Acepté, con la esperanza de que tal vez fuera solo un intento de volver a la vida normal. Invitamos a Sebastián, y esta vez vino no como el hermano de mi esposa, sino como una persona de la que no podía apartar la vista sin sentir una extraña mezcla de culpa y excitación.
Sebastián entró a la casa con su sonrisa habitual, pero noté que en sus ojos había algo nuevo, tal vez una sombra de duda, o por el contrario, de expectativa. Nos cruzamos la mirada, y sentí que dentro de mí volvía a encenderse ese extraño sentimiento que intentaba ocultar incluso de mí mismo. La cena comenzó tranquilamente. Sara parecía sorprendentemente amistosa, incluso bromista, algo que no había visto en mucho tiempo. Decidí relajarme, pensando que tal vez había aceptado lo ocurrido. Pero su sonrisa era demasiado tensa y su mirada demasiado penetrante. En algún momento comprendí que estaba preparando algo grandioso. ¿Pero qué exactamente? No podía ni imaginarlo. Después de la cena, Sara propuso que todos pasáramos a la sala de estar para tomar una copa de vino. Sentí cómo la tensión dentro de mí crecía. Sebastián se sentó frente a mí, y Sara se acomodó a mi lado, sus manos rozando ligeramente mi espalda, algo que debería haberme calmado, pero en realidad solo me ponía más nervioso. Cuando ya pensaba que la noche terminaría tranquilamente, Sara de repente se levantó y dijo: «Queridos míos, parece que tenemos algo que discutir». Casi me atraganté con el vino al escuchar sus palabras. Continuó con la misma calma helada. «Creo que ha llegado el momento de revelar algunos secretos que aquí están presentes». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía a qué se refería exactamente, pero su tono no presagiaba nada bueno. Sacó su teléfono y con una sonrisa nos mostró las conversaciones que había tenido con Sebastián después de aquel masaje. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Sara lo presentó todo como si fuera una conspiración contra ella, como si Sebastián y yo la hubiéramos traicionado de la manera más vil. Sebastián se quedó en silencio, pero vi cómo apretaba los puños, tratando de mantener la calma. Mi esposa parecía estar disfrutando de la situación. Lentamente, como una serpiente venenosa, revelaba detalles, cuidadosamente seleccionados e interpretados, para que parecieran pruebas de nuestra infidelidad y traición. Después de que Sara terminó su espectáculo, en la sala de estar reinaba un pesado silencio. Me sentía como si estuviera sentado en una cama de clavos, viendo cómo mi mundo se desmoronaba. Finalmente, Sebastián habló, pero su voz era ronca y contenida. Intentó explicar que todo no era lo que parecía, pero Sara solo se burló, como un depredador que había atrapado a su presa. «No hace falta mentir, Sebastián», dijo ella, y su voz resonó con un frío que me atravesó. «Ahora todos saben quién eres en realidad. Y tú, mi querido esposo». Se volvió hacia mí con una expresión de victoria en su rostro. «Debiste haber pensado antes de involucrarte en un juego tan sucio». Parecía que había ganado. En sus ojos ardía una chispa de triunfo, y comprendí que ya no podía volver a la vida que conocía. Sebastián había sido destruido a los ojos de la familia, y yo me quedé humillado y avergonzado frente a todos. Pero, ¿qué hacer ahora? Esa idea rondaba en mi cabeza como un disco rayado. Todo lo que había entre Sebastián y yo ahora se había convertido en un arma para la venganza de mi esposa. Cuando la noche terminó, me quedé solo con mis pensamientos. Sara, satisfecha consigo misma, se fue a la cama sin decir una palabra. Sebastián salió de la casa en silencio, evitando encontrarse conmigo. Me quedé en la sala de estar, rodeado de copas vacías y los fragmentos de mi vida anterior. A la mañana siguiente, después de esa fatídica cena, me desperté con la sensación de que todo había sido una pesadilla. Pero, por desgracia, la realidad era mucho peor. Sara se comportaba como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, tarareando una melodía, y su aparente calma solo aumentaba mi ansiedad. «Buenos días, querido», dijo, como si todo lo que había sucedido la noche anterior fuera solo un malentendido. Estaba sentado frente a ella, tratando de no mostrar mi preocupación, pero por dentro todo estaba hirviendo. Sara parecía estar jugando conmigo, disfrutando de mi desconcierto y miedo.
Sabía que ya no podía confiar en ella, pero seguía fingiendo que todo estaba bien. Pronto sugirió que organizáramos una noche familiar, como en los viejos tiempos. Quería invitar a Sebastián y pasar tiempo en familia, como si nada hubiera pasado. Entendí que era una trampa, pero no podía rechazarla. Rechazarla solo habría aumentado sus sospechas, y entonces las consecuencias podrían haber sido aún peores. Sebastián, con quien apenas tuve la oportunidad de hablar después de esa cena, aceptó venir, aunque en su voz se notaba la inseguridad. Ambos sabíamos que Sara había planeado algo, pero no teníamos otra opción. Esa noche prometía ser una de las más difíciles de mi vida. Cuando Sebastián llegó, la atmósfera en la casa ya estaba al límite. Sara lo recibió con calidez, como si nada hubiera pasado, pero sus ojos revelaban sus verdaderas intenciones. Era como un gato jugando con un ratón que ya había caído en su trampa. Después de la cena, Sara de repente sugirió que todos fuéramos a la sauna. No entendí de inmediato lo que estaba planeando, pero cuando nos encontramos en esa pequeña y caliente habitación, comencé a sospechar que esa noche no terminaría bien. Estábamos sentados en la sauna, sudando bajo el peso del aire caliente. Sara nos miraba con evidente satisfacción. En algún momento sugirió que yo le diera a Sebastián un masaje. Me quedé congelado, sin poder creer lo que oía. Sabía que ese recuerdo del primer masaje me destrozaría, pero aún así insistió. Tuve que obedecer. Mis manos temblaban mientras tocaba su espalda, recordando la primera vez que todo comenzó. Sebastián permanecía en silencio. Su rostro era impenetrable, pero sabía que sentía lo mismo que yo. Fue una humillación a la vista de Sara, que disfrutaba cada momento. Vi su sonrisa reflejada en el cristal y entendí que ella obtenía un placer genuino al hacernos pasar por eso. Cuando todo terminó, estaba completamente destrozado. Volvimos a la sala de estar, y Sara, como si nada hubiera pasado, nos ofreció una taza de té. La miré con odio y miedo, dándome cuenta de que ya no era mi esposa, sino alguien más, una persona cruel y despiadada que nunca había conocido. Pero lo más aterrador estaba por venir. Cuando finalmente Sebastián se fue de nuestra casa, Sara se acercó a mí y dijo: «Ahora sabes lo que se siente cuando te traicionan». Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Sara claramente había planeado algo, y tenía que estar preparado para cualquier cosa que pudiera pasar. La cena prometía ser tensa, pero esperaba poder mantenerme firme, sin darle motivos para una nueva emboscada. El restaurante nos recibió con su ambiente acogedor, iluminado por luces tenues y música suave. Sara y yo nos sentamos en nuestra mesa habitual, y Sebastián se unió a nosotros un poco más tarde. Sara parecía sorprendentemente tranquila, incluso feliz. Sus ojos brillaban, y no podía entender qué estaba planeando. Comenzamos la cena con conversaciones triviales, pero pronto Sara cambió de tema. Propuso un nuevo juego, uno en el que estaban en juego nuestros secretos y deseos. Sugería que cada uno de nosotros expresara lo que realmente quería, lo que temía, y lo que nunca confesaría ni a las personas más cercanas. Sebastián me miró con preocupación, y entendí que Sara no nos dejaba opción. Quería escuchar la verdad, pero la verdad en la interpretación que más le convenía. Su tono era tan calmado que no pude evitar ceder. Comenzamos a hablar sobre nuestros miedos, sobre lo que nos atormentaba, pero lo más importante, sobre lo que nos unía. Con cada palabra, sentía cómo crecía la tensión. Sebastián confesó su sentimiento de culpa por lo que había pasado entre nosotros. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Yo, por mi parte, hablé abiertamente sobre mis temores de perder todo lo que me importaba. Pero Sara estaba satisfecha. Obtuvo lo que quería, nuestras confesiones y nuestra vulnerabilidad. Y me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un nuevo juego en el que nos estaba arrastrando a ambos. Cuando la cena llegó a su fin, estaba completamente agotado. Sebastián y yo guardamos silencio.
conscientes de que ahora estábamos aún más atados por este juego que Sara dirigía. Nos sugirió continuar la noche en nuestra casa, y no pude encontrar la fuerza para rechazar. Sebastián asintió y nos dirigimos de regreso. Durante todo el camino, pensaba en cómo habíamos llegado a esta situación. Sara nos tenía a ambos en sus manos como marionetas, y no veía la forma de escapar. Pero, a pesar de todo, había algo fascinante en su control que me obligaba a seguirla, como si estuviera hipnotizado. En casa, Sara propuso continuar el juego, pero a un nivel diferente. Sugería preguntas y tareas más íntimas, diseñadas para acercarnos aún más. Aunque entendía que esto solo nos llevaría a más problemas, no podía detenerme. Sara era una manipuladora excelente. Su juego se había convertido en nuestra nueva realidad, y sentía que tanto Sebastián como yo estábamos completamente absorbidos por él. Esa noche marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra extraña y destructiva relación. Cuando llegó el nuevo día, me desperté con la sensación de que algo debía cambiar. Sí, Sara jugaba con Sebastián y conmigo como si fuéramos marionetas, pero dentro de mí comenzó a germinar una resolución. Ya no podía soportar sus manipulaciones. Todo este tiempo había pensado que no tenía a dónde ir, que estaba acorralado, pero de repente me di cuenta de que no podía permitir que esto continuara. Esa noche, cuando nos reunimos en casa, Sara intentó nuevamente iniciar su juego. Su voz era tan tranquila como siempre, pero en ella percibí una especie de cansancio. Parecía que ni siquiera esperaba que me resistiera. Y ahí fue donde cometió su error. Sebastián estaba allí, y vi en sus ojos la misma desesperación que sentía yo. Él también estaba cansado de ser un peón en su juego. Y de repente, dentro de mí, algo hizo clic. Miré a Sebastián, luego a Sara, y comprendí. Si queríamos salir de esta pesadilla, teníamos que actuar juntos. Esa noche, cuando Sara se retiró a la cama, me quedé a solas con Sebastián. Nos miramos en silencio y sentí cómo entre nosotros se formaba un nuevo vínculo, pero esta vez más fuerte. Era el vínculo de dos personas que habían comprendido que estaban acorraladas y que estaban dispuestas a luchar por su libertad. Le propuse a Sebastián que habláramos a solas. Salimos a la terraza, donde el aire fresco de la noche enfrió un poco mis pensamientos. Allí, bajo las estrellas, le expuse mi propuesta: dejar de ser juguetes en las manos de Sara y comenzar a actuar. Sebastián dudó al principio. Temía que nuestro plan no tuviera éxito, que Sara nos castigara aún más. Pero insistí: debemos intentarlo, de lo contrario, ella nos destruirá por completo. Sabía que teníamos poco tiempo y que cualquier error podía convertirse en una catástrofe. Pero si no lo intentábamos, soportaríamos esta humillación para siempre. Finalmente, Sebastián accedió. Empezamos a planificar cómo poner a Sara en una posición en la que ya no pudiera controlarnos. Era un riesgo, pero no veíamos otra salida. Comprendimos que teníamos que jugar bajo sus reglas, pero darle la vuelta al juego a nuestro favor. En los días siguientes, comenzamos a ejecutar nuestro plan. Hicimos que Sara sintiera que estaba perdiendo el control. Cada vez que intentaba volver a arrastrarnos a su juego, actuábamos de manera inesperada, fuera de su guión. Dejamos de ser predecibles, y eso la irritaba. Sara comenzó a notar los cambios. Su calma se fue transformando en irritación. Comenzó a perder la paciencia con más frecuencia. Ya no sentía que tenía el control, y eso la volvía loca. Cada vez que intentaba humillarnos o manipularnos, encontrábamos la manera de devolverle sus propias artimañas. Nuestra primera gran victoria llegó cuando organizamos una cena con amigos en la que todo debía seguir su guión. Pero en lugar de eso, Sebastián y yo logramos hacer que todos sus intentos de ponernos en evidencia y humillarnos se volvieran en su contra. Fue emocionante ver cómo su confianza se desmoronaba frente a nuestros ojos. Por supuesto, este fue solo el primer paso, pero nos demostró que podíamos ganar. Finalmente, Sara entendió que su juego ya no le daba el placer que solía darle.
ahora se enfrentaba a una resistencia, y esto se convirtió para ella en un nuevo desafío. Sabíamos que nos esperaban muchas más batallas, pero ahora estábamos listos para luchar. Después de nuestro primer éxito, cuando logramos hacer que Sara perdiera el control, sentí que estábamos en el camino correcto. Claro, no iba a rendirse tan fácilmente, pero Sebastián y yo estábamos decididos a seguir adelante. Esta vez teníamos que ser aún más astutos, aún más cuidadosos. Sabíamos que Sara era una oponente formidable y que un solo movimiento en falso podría llevarnos al desastre. Nos reunimos con Sebastián en un terreno neutral, en un pequeño café donde nadie nos conocía. La atmósfera era casi amistosa, pero detrás de nuestras sonrisas se ocultaba la seriedad. Discutimos cómo hacer que Sara cometiera un error, cómo lograr que se pusiera en evidencia. Le propuse aprovechar sus debilidades en su contra. Sara siempre había estado orgullosa de su habilidad para manipular a las personas, pero ese orgullo podía convertirse en su talón de Aquiles. Decidimos jugar con su vanidad y su sed de poder, haciéndole creer que volvía a tener el control de la situación. Pero en realidad estábamos preparando una trampa. Sebastián estuvo de acuerdo con mi plan, aunque se veía que aún tenía dudas. Entendía sus temores, pero no teníamos otra opción. Esta era nuestra primera verdadera oportunidad de no solo sobrevivir, sino de ganar en este peligroso juego. Llegó el día en que decidimos poner en marcha nuestro plan. Sara, sin sospechar nada, continuaba con sus manipulaciones. Estaba segura de que había recuperado el control de la situación, y eso jugaba a nuestro favor. Sebastián y yo actuamos como si nos hubiéramos rendido a su poder, pero en realidad cada uno de nuestros movimientos estaba cuidadosamente calculado. Organizamos una pequeña reunión en nuestra casa, a la que invitamos a algunos amigos. Sara, como siempre, asumió el papel de anfitriona de la noche, pero esta vez, Sebastián y yo estábamos preparados para sus artimañas. Intentó humillarnos con pequeños golpes, confiando en su táctica habitual, usar nuestros secretos en nuestra contra. Pero en el momento más inesperado, dimos vuelta a la situación. Justo cuando Sara pensaba que nos había atrapado en su trampa, Sebastián y yo revelamos su plan frente a todos los presentes. Fue un shock para ella. No esperaba que nos atreviéramos a enfrentarnos a ella de manera tan abierta y pública. Sara intentó mantener la compostura, pero se notaba que estaba desconcertada. Sus planes para esa noche se desmoronaron, y esa fue nuestra primera verdadera victoria. Sentimos el sabor del éxito, y eso nos dio confianza. Pero a pesar de nuestra victoria, sentí que algo no estaba bien. Esa noche, cuando los invitados se fueron y nos quedamos solos, Sara no parecía derrotada. Guardaba silencio, pero en sus ojos vi algo aterrador. Estaba furiosa, pero lo disimulaba. Sabía que esa tormenta estallaría tarde o temprano. Sebastián se fue a casa, dejándonos a solas. Intenté hablar con Sara, pero me interrumpió. ¿Piensas que has ganado? Drenia, su voz era fría como el hielo. Esto es solo el comienzo, querido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta mujer era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Esa noche no pude dormir, pensando en lo que vendría después. Sabía que Sara no nos perdonaría este golpe, y que ahora estaba dispuesta a llegar hasta el final. Sebastián y yo habíamos dado el primer paso hacia la libertad, pero eso significaba que nos esperaban pruebas aún más difíciles. Después de la reunión, cuando Sebastián y yo logramos poner a Sara en una posición incómoda, esperaba que ella tal vez se rindiera. Aunque, para ser honesto, en el fondo sabía que no se rendiría tan fácilmente. Los primeros días después de nuestro éxito transcurrieron sorprendentemente tranquilos. Sara se comportaba de manera absolutamente normal, como si nada hubiera pasado. Pero su calma solo aumentaba mi inquietud. Sebastián también lo notó. Nos encontramos varias veces para discutir qué hacer a continuación. Propuso que nos mantuviéramos alerta y no nos relajáramos. Sara no es de las que se rinden sin luchar,
decía, y yo estaba de acuerdo con él. Pero había algo en su comportamiento que nos desconcertaba. No mostraba ninguna agresión, y eso era sospechoso. Una noche, sentado en la terraza con una taza de café, traté de entender qué estaba tramando. A mi alrededor reinaba la calma, pero sentía su presencia incluso cuando no estaba cerca. Era como un siniestro presentimiento, como si estuviera frente a una tormenta que estaba a punto de desatarse con tanta fuerza que no quedaría ninguna oportunidad de resistir. Y la tormenta no tardó en llegar. Todo comenzó el día en que volví a casa después del trabajo y vi que en la sala estaban sentados varios de mis colegas. Parecían extraños, como si hubieran venido contra su voluntad. Sara, sonriendo, me invitó a unirme a ellos. Sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Algo no andaba bien. Primero, nos ofreció a todos una copa de vino, y las conversaciones comenzaron a fluir sobre temas habituales. Pero pronto Sara tomó la palabra. Su voz sonaba tranquila, pero en cada palabra se sentía una amenaza oculta. Comenzó a hablar sobre nuestro secreto con Sebastián, pero lo hacía como si fuera una cosa completamente normal, que simplemente requería discusión. Intenté interrumpirla, pero no me dio ninguna oportunidad. Sara hábilmente giró todo de tal manera que ahora yo parecía culpable ante todas esas personas. Mis colegas, que antes me respetaban, ahora me miraban con desprecio. Comprendí que Sara había estado preparando este golpe durante mucho tiempo, y con esmero. Eligió el momento en que yo estaba más vulnerable. Cuando la reunión terminó y todos se fueron, me quedé en la sala de estar, sintiendo un vacío interior. Sara se acercó a mí y susurró: ¿Pensabas que podías derrotarme? Aún no sabes de lo que soy capaz. Sus palabras fueron como un cuchillo helado en el corazón. Comprendí que nuestra primera victoria se había convertido en una cruel derrota. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, sentí el peso de las miradas sobre mí. Las personas con las que antes hablaba, ahora me evitaban. Me convertí en un paria en mi propia oficina. Fue como caer en un abismo del que, al parecer, ya no había retorno. Sara había destruido todo lo que había construido durante años, y ahora estaba completamente solo. Sebastián trató de apoyarme, pero vi que él también empezaba ya a perder la fe en el éxito de nuestro plan. Ambos nos encontramos en una situación aún peor que antes. Sara había tomado venganza, y ese golpe fue devastador. Mi vida comenzó a desmoronarse frente a mis ojos, y no sabía cómo salir de esta pesadilla. Cuando volví a casa, Sara me recibió con la misma sonrisa, pero ahora comprendía lo que se escondía detrás de ella. Disfrutaba de mi caída, y sabía que ahora estábamos en una situación aún más peligrosa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que tendríamos que buscar caminos completamente nuevos para escapar de sus garras. Pero el tiempo se estaba agotando. Después de que Sara asestara su golpe devastador, me encontré al borde del abismo. Todo mi mundo se estaba desmoronando. Los colegas en el trabajo ya no me saludaban. Los amigos empezaron a evitarme. Incluso Sebastián parecía estar perdiendo la esperanza. Pero lo más aterrador era que estaba perdiendo la fe en mí mismo. Sara me había puesto en una situación en la que cada uno de mis pasos se volvía en mi contra. Me sentía acorralado. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que no podía rendirme. Sí, Sara había demostrado ser más astuta y engañosa, pero todavía tenía una carta que no había jugado. La cuestión era si tendría la fuerza y el coraje para usarla. Decidí que si iba a caer, lo haría dando un último paso desesperado. Esa noche, sentado en la cocina con una taza de café frío, comencé a pensar en mi plan. Sabía que el riesgo era enorme, pero no tenía otra opción. Esta vez iba a jugar según sus reglas, pero con un único objetivo: arrebatarle el control y recuperar mi vida. Al día siguiente decidí actuar. Comencé cambiando mi táctica en el trabajo. En lugar de evitar a mis colegas,
empecé a interactuar con ellos como si nada hubiera pasado. Fue un movimiento arriesgado, porque sabía que todavía me veían con desconfianza, pero lo hice con la confianza que me infundí a mí mismo. Si veían que no estaba derrotado, tal vez comenzarían a dudar de la veracidad de las palabras de Sara. Sebastián también comenzó a actuar según el nuevo plan. Acordamos que fingiríamos una completa sumisión ante Sara, para que bajara la guardia. Cada uno de nuestros pasos estaba diseñado para hacerle creer que había recuperado el control de la situación. Pero en realidad, estábamos preparando un nuevo golpe. Nuestro plan consistía en hacerle creer a Sara que nos habíamos rendido por completo a su juego, y en el momento en que estuviera más segura de su victoria, darle un golpe que no pudiera prever. Sabíamos que era peligroso, pero no teníamos otra opción. Todo estaba saliendo según lo planeado. Sara realmente creyó que volvía a tenernos en sus manos. Disfrutaba de su aparente victoria, y eso nos dio tiempo para prepararnos. Sebastián y yo cuidadosamente planeamos cada paso para no dejar nada al azar. Llegó el día en que decidimos dar el golpe. Organizamos otra reunión con amigos y colegas, a la que Sara llegó con la plena confianza de que sería su nueva victoria triunfal. Pero esta vez, todo salió según nuestro plan. Preparamos pruebas de sus manipulaciones, conversaciones grabadas y mensajes que mostraban cómo nos había usado para lograr sus objetivos. En medio de la noche, cuando Sara estaba lista para asestarnos su próximo golpe, presentamos esas pruebas a todos los presentes. Fue un momento de verdad. Su rostro palideció cuando comprendió que su plan había fracasado. Había perdido el control, y eso se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Todos vieron a Sara por lo que realmente era. Las personas que antes la admiraban, ahora la veían como una manipuladora astuta. Esta fue nuestra primera victoria real, y nos dio la oportunidad de volver a sentir que éramos capaces de controlar nuestras vidas. Después de nuestro inesperado éxito en la reunión, cuando finalmente pudimos poner a Sara en una posición incómoda, sentí una extraña sensación. Por un lado, era un alivio. Finalmente habíamos escapado de su red de manipulaciones, pero por otro, dentro de mí quedó un vacío. Sara había sido esa fuerza que durante tanto tiempo nos mantuvo en tensión, y ahora que se había ido, no sabía qué hacer a continuación. Me senté en casa, mirando la sala vacía donde recientemente se habían desatado tantas emociones. Durante todo este tiempo, había luchado contra su influencia, pero ahora que había retrocedido, comencé a darme cuenta de que nuestra vida nunca sería la misma. Sebastián venía a verme, y nos sentábamos en silencio, reflexionando sobre lo que vendría. En sus ojos veía una mezcla de alivio y confusión. Él tampoco sabía hacia dónde ir. Era como la calma después de una gran tormenta. Todo a mi alrededor estaba en silencio, y empecé a entender que esto no era solo el final del juego de Sara, sino el final de toda una etapa en nuestras vidas. Habíamos ganado. Pero, ¿qué íbamos a hacer ahora con esa victoria? Era una pregunta para la que aún no tenía respuesta. Durante los días siguientes, me sumergí cada vez más en los recuerdos. Empecé a pensar en cómo comenzó todo esto y cómo llegamos a este punto. Recordando los primeros días con Sara, no pude evitar sentir amargura. Alguna vez ella fue para mí la encarnación de todo lo bueno que hay en la vida. Inteligente, hermosa, apasionada. Pero su pasión resultó ser destructiva no solo para ella misma, sino para todos nosotros. Intenté recordar los momentos en los que todavía se podía cambiar, en los que podríamos haber evitado esta catástrofe. Pero cada vez me daba cuenta de que todos habíamos sido prisioneros de nuestras emociones, de nuestras debilidades. Sara sabía cómo usar esas debilidades en nuestra contra, y no supimos verlo a tiempo. Sebastián también reflexionaba mucho. Comenzó a hablar sobre cómo nuestros errores nos llevaron a estas trágicas consecuencias. Ambos comprendíamos que necesitábamos encontrar una manera de seguir adelante, pero el pasado todavía nos tenía atrapados en sus garras.
No podíamos simplemente olvidar todo lo que había sucedido, y eso nos hacía sentirnos perdidos. Pasaron varias semanas desde que Sara se fue. Durante ese tiempo, mucho cambió. Comencé a encontrar en mí la fuerza para construir una nueva vida. Sebastián y yo decidimos que necesitábamos dejar todo atrás y empezar de nuevo. Ambos comprendimos que nuestras vidas debían seguir adelante y que no podíamos vivir eternamente a la sombra de lo que había sucedido. Nos fuimos de viaje para cambiar de ambiente y pensar en lo que realmente queríamos. Fue una oportunidad para ambos de reflexionar sobre todo y entender cómo seguir adelante. Hablamos de planes para el futuro, de lo que queríamos cambiar en nuestras vidas. Sentí que este viaje nos ayudó a ambos a liberarnos de esa carga que llevábamos. Sara ya no nos controlaba, y eso nos daba una sensación de libertad que habíamos estado esperando durante tanto tiempo. Comprendimos que la vida no termina con las derrotas, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando volvimos a casa, sentí que estaba listo para una nueva etapa en mi vida. Sí, el camino había sido difícil, pero ahora sabía que era capaz de superar cualquier dificultad. Sebastián y yo nos acercamos más y entendí que esta amistad, forjada en el fuego de la lucha, se convertiría en la base de nuestro futuro. Cuando todo finalmente terminó, comprendí que la vida después de Sara era como despertar de una larga pesadilla. La niebla que oscurecía mi mente gradualmente se disipaba, y empecé a ver el mundo con nuevos ojos. Pero, como después de cualquier pesadilla, desperté en un nuevo mundo desconocido, que requería de mí nuevas decisiones y nuevos pasos. Sebastián y yo decidimos que lo mejor que podíamos hacer era empezar de cero. Ya no queríamos ser esas personas a las que Sara manipulaba y controlaba. Era hora de tomar el control de nuestras vidas. Y, como verdaderos mexicanos, decidimos hacerlo con un toque de humor y autoironía. El primer paso hacia la libertad fue tomar una simple decisión: vivir para nosotros mismos, no para los demás. Sebastián y yo nos reímos de lo mucho que habíamos permitido que otros manejaran nuestro destino. Bueno, hermano, ya basta de dramas. Comencemos un nuevo capítulo con buena tequila y baile, le dije, levantando mi copa, y ambos sabíamos que no era solo una broma. Decidimos que para realmente comenzar de nuevo, necesitábamos volver a lo que nos traía alegría. Sebastián y yo habíamos olvidado lo que significaba disfrutar de la vida sin preocuparnos por los demás. Así que comenzamos a hacer cosas simples que antes nos daban placer, pero que habían sido reemplazadas por el estrés y la ansiedad. Nos fuimos a la playa, donde el viento del océano nos despeinaba el cabello, y podíamos simplemente sentarnos, mirar las olas y hablar de todo, desde el significado de la vida hasta qué tacos eran mejores, de carne o de pescado. Nos permitimos reír, hacer chistes que solo nosotros entendíamos y disfrutar cada momento. Poco a poco, comenzamos a reunirnos con amigos, a hacer nuevos contactos. La gente empezó a vernos de manera diferente, no como las víctimas de las circunstancias, sino como aquellos que habían superado las dificultades y salido más fuertes. Sara ya no era el centro de nuestro universo. Nos habíamos liberado, y esa sensación de libertad era increíblemente dulce. Una noche, sentado en la terraza con una taza de café fuerte y mirando la puesta de sol, me di cuenta de que Sebastián y yo teníamos muchos nuevos horizontes por delante. Comenzamos a pensar en lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Sara ya no era una sombra sobre nuestros planes, y ahora podíamos construir nuestro futuro basándonos solo en nuestros deseos y metas. Sebastián se entusiasmó con la idea de abrir un pequeño restaurante donde podríamos cocinar platos tradicionales mexicanos y ofrecer a la gente lo que nuestras abuelas nos preparaban. Apoyé su idea, porque ¿qué podría ser mejor que comenzar de nuevo haciendo lo que amas? Comenzamos a planificar cómo íbamos a desarrollar nuestro nuevo negocio
¿cómo íbamos a vivir sin mirar atrás? Y sabes, esa sensación, cuando tú mismo construyes tu vida sin preocuparte por las expectativas y manipulaciones ajenas, es un sentimiento increíble. Sabíamos que nos esperaba mucho trabajo, que habría dificultades, pero estábamos listos para enfrentarlas. Ya no éramos esas personas a las que se podía quebrantar. Nos habíamos vuelto más fuertes, más sabios y, lo más importante, libres.